Bueno, el domingo pasado, 2 domingos pasados, vimos acerca de una escena en la cual Jesús sana a un ciego. Este ciego mendigaba, ¿no? Y luego vimos cómo es que un cierto grupo de líderes judíos, un grupo pequeño, investigaba acerca de lo que hizo Jesús para acusarle y buscar apedrearle, buscar quitarle la vida a Jesús por haber hecho esto. Pero de fondo sabemos que no solamente era por haber sanado a alguien en día de reposo, sino que habían más, ¿no? Anteriormente había más asuntos por los cuales ellos, este tipo de personas, buscaba hacer daño a Jesús. Y ya termina esa escena. Terminó esta escena y empieza una nueva escena, un nuevo relato, ¿no? En un lugar diferente, ¿no? Ahora es la fiesta de la dedicación, ¿no? ¿Y qué tipo de fiesta es esa, no? Bueno, tiene que ver con la dedicación, o directamente surge esta fiesta por la dedicación del templo, ¿no? En el año 164, ¿no? Se restauró el templo de Jerusalén. Este templo estaba destruido y estaba vacío, ¿no? Estaba abandonado este templo, ¿no? Eh, ¿Quién profanó este templo años antes del 164? Un personaje llamado Antíoco, ¿no? Él dejó sucio el templo, digámoslo así, y lo dejó vacío. Pero en el año 65, después del 164, 165, se celebró una como que reinauguración del templo, ¿no? Esa reinauguración en términos actuales fue nada menos que una dedicación del templo nuevamente al Señor y para ser usado, para alabar, para adorar al Señor, ¿no? Eh, y en ese día se estableció esta fiesta, ¿no? La fiesta de la dedicación, o el Hanukkah, ¿no? Eh, es una fiesta anual que se celebra, ¿no? O también llamada la fiesta de las luces. ¿Por qué? Porque en cada hogar, en cada casa, los judíos prenden una lámpara como símbolo de esta obra que se inició o que se retomó, ¿no? La de adorar a Dios en el templo y la de disfrutar también de la presencia de Dios en el templo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y un grupo, y esta es la escena en la que Jesús se encontraba ese día, caminando por el templo, ¿no? Estaba por la entrada de esa llamada de Salomón, y allí se le acerca un grupo de judíos. Ese día de la fiesta, bueno, la fiesta de la dedicación del templo duraba 8 días, ¿no? Entonces, durante esos días que estaba Jesús ahí afuera del templo, recordando cómo es que el templo fue dedicado al Señor nuevamente, es que se le acercan unos judíos para reclamarle, ¿no? Ellos estaban, dice, y se enfatiza esto, ellos estaban perturbados. Ellos estaban como que en suspenso, ¿no? Como cuando tú miras una película de acción o no, o algo parecida, y quieres saber qué va a ocurrir, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Y así estaban ellos, queriendo saber acerca de Jesús, ¿no? Eh, y le preguntan, ¿no? A Jesús, dinos de una vez quién eres tú, ¿no? ¿Eres el Cristo o no eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Salvador o no eres el Salvador? ¿Qué afirmas tú? O sea, ¿tú qué nos afirmas? Porque ellos ya tenían su criterio, ellos ya tenían su propia idea acerca de quién era Jesús, y ellos pensaban que Jesús era algo así como un estafador, un mentiroso, un engañador. Pero ellos querían escuchar de Jesús, o de repente querían que Jesús públicamente diga, pues, confiese él quién intentaba ser, ¿no? Según la perspectiva de estos judíos, ¿no? Y Jesús les responde, ¿no? En el versículo 24, dicen, ¿no? Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿no? Y Jesús les respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en mi nombre, hago en nombre de mi Padre, son las que dan testimonio de mí, ¿no? Y si ustedes no creen, les dice el Señor, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán. Jamás
Luego sigue, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno, dice. Ahora quiero ver un poquito acerca de los perturbados, ¿no? De aquellos que estaban ahí exigiendo a Jesús alguna respuesta, ¿no? En primer lugar, los perturbados sentían que Jesús les mantenía en ese suspenso sin resolver quién es. Pero Jesús ya les había dicho que Él es el Cristo, ¿no? Y también les mostró sus obras, lo que Él hacía, pero no creen ni en las palabras ni en los hechos de Jesús. Y esta era la situación, o por qué es que estos hombres se encontraban así perturbados, porque no creían en lo que Jesús hacía, ni tampoco creían en lo que Jesús les decía. Hoy también hay gente perturbada, ¿no? Sienten que la verdad les tiene en suspenso, ¿no? Porque no saben qué creer o qué seguir, ¿no? O sea, escuchan una teoría, escuchan un mensaje, escuchan otra cosa y no saben qué creer ellos y se perturban porque no saben qué seguir. Tienen un día una idea de respecto a la vida, otro día tienen otra idea y no saben qué hacer. Pero Jesús les está diciendo y está diciendo a cada persona a través de la Biblia que Él es el Salvador, que Él es el Señor, ¿no? Aquel que ofrece vida eterna y una restauración de vida. También pueden ver las obras de Jesús ahora en la vida de mucha gente. O sea, hay muchas personas que entregan su vida a Cristo y que estas vidas son renovadas, son cambiadas, son restauradas. Y esta gente que no sabe qué seguir y a dónde ir, ve esas vidas, pero aún así no reconocen a Jesús como Dios o no quieren reconocer a Jesús como el Salvador. No. También está la palabra de Dios, la Biblia, la cual nos da a conocer o por medio de la cual podemos conocer a Jesús. Y tampoco estas personas quieren reconocer o escuchar o atender a lo que dice en la palabra de Dios en la Biblia. Y es así como sus vidas se mantienen en ese suspenso, en esa perturbación de no saber qué seguir, de no saber qué creer, ¿no? Y siguen muchas cosas y dejan de seguirlas y siguen otras cosas nuevamente y así están viviendo. Pero por otro lado, Jesús habla de las ovejas, ¿no? Allí se dice que las ovejas oyen la voz de Jesús. Esto significa, o esto podemos entenderlo como que conocen a Jesús, ¿no? Tienen una relación de tal manera que identifican y saben quién es Jesús, ¿no? Y también es recíproco esto, Jesús sabe quiénes son estas ovejas. Jesús conoce a sus seguidores, en otras palabras, ¿no? Y lo otro que se dice es que las ovejas siguen a Jesús. Y que Jesús da vida eterna. También se afirma que nosotros le pertenecemos a Jesús y que no pereceremos jamás, no perderemos la vida eterna, no perderemos la salvación, porque nadie nos arrebatará ni de la mano de Jesús ni de las manos del Padre. Entonces, nosotros, los que creemos en Cristo, cada persona que llega a creer en Jesús, en primer lugar, goza de la revelación de Dios, goza de su revelación, ¿no? Oímos su palabra, la reconocemos como tal, ¿no? Como palabra que viene de Dios, ¿no? Llegamos a entenderla por la acción del Espíritu Santo, pero no solo eso, sino que llegamos a reconocer que es aquella que nos da dirección, una dirección importante para nuestras vidas, ¿no? Es como aquella ruta rectora, ¿no? Que dirige nuestras vidas, ¿no? Y también, pero también llegamos a recibir la dirección, la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos esa acción sobrenatural de Dios actuando en nuestras vidas directamente en nosotros. Pero aparte de ello, también en base a estos versículos podemos ver que los que seguimos a Cristo, que somos sus ovejas, que somos sus discípulos, gozamos de ser conocidos por Cristo, ¿no? O sea, disfrutamos
del hecho de que Jesús nos conoce muy bien, sabe muy bien cómo somos, aún sí del pie con el que cojeamos también. El Señor nos conoce más aún que a nosotros, de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y es allí donde el Señor también nos ayuda. No, aparte, no, de lo que mencioné ya hace un momento, de tener la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo, tenemos también esa acción en la cual Dios va moldeando nuestro carácter y también va guiándonos para ir madurando y creciendo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce muy bien. También gozamos de poder seguir a Jesús, de ese proceso de ir aprendiendo de nuestro Señor. No es un conocimiento teórico, no es un estudio nada más. Se trata de conocer personalmente a Jesús. Y estos versículos, estos capítulos que estamos leyendo, 9 y 10, insisten en esto, en que hay una relación personal con Jesús. Hay una relación directa con Jesús, ¿no? No es, pues, el cristianismo no es, pues, una vida teórica. El cristianismo no es una religión en la cual uno practica ciertas costumbres, ciertos hábitos y listo. El cristianismo es el hecho de seguir a Cristo y tener una relación personal, viva, real con Él, ¿no? Y lo último que vemos también en estos versículos es que gozamos de la vida eterna. Disfrutamos de esta vida que Dios nos ha dado. Ahora, aquí se habla acerca de la poderosa mano de Cristo sosteniendo nuestra vida eterna, asegurando nuestra vida eterna, y asimismo de la poderosa mano del Padre asegurando nuestra vida eterna. Pero eso no quita el hecho de que nosotros somos responsables de nuestras vidas, de cómo vamos en nuestras vidas, de cómo seguimos en nuestras vidas, ¿no? No podemos pensar ni decir, ya que Cristo asegura mi vida eterna, entonces puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, eh, y porque Cristo aseguró mi vida eterna, ¿no? Y esto es pensar de esta manera, sería simplemente negar que estoy en las manos de Cristo. Pensar que yo puedo vivir como quiera y tengo la vida eterna es rechazar o decir y actuar anunciando que no estoy en las manos de Cristo, porque lo que estoy diciendo es mi vida está en mis manos, ¿no? Porque puedo hacer lo que yo quiera. El que está en las manos de Cristo tiene la garantía de la vida eterna, pero a la vez lo que dice es, yo estoy en las manos de Cristo, yo voy a vivir conforme Cristo quiere que viva, ¿no? Entonces, si yo digo, una vez más, si yo digo, ya que tengo la vida eterna, lo dice la Biblia, puedo vivir como yo quiera, lo que estoy diciendo allí es simplemente negar que esté en la mano de Cristo, negar que tenga la vida eterna, porque no quiero vivir a la manera de Cristo, sino a mi manera. Y una persona que piensa de esta forma no ha entregado su vida a Cristo realmente. Sigue una tradición de repente, sigue una religión de repente, sigue una costumbre de repente, pero no ha entregado su vida a Cristo, no tiene una relación personal con Cristo, ¿no? Entonces, debemos de encajarnos bien, debemos de enfocarnos bien y relacionar, estar en las manos de Cristo, tener la vida eterna, la seguridad de la vida eterna, va de la mano, es igual a vivir en obediencia al Señor, a vivir bajo la dirección de Dios, en vivir pegado a Cristo y querer hacer solo su voluntad, querer entregarle mis horas, mis días, todo lo que hay alrededor de mí y en mi vida, entregárselo a Él, porque así vive una persona que tiene la vida eterna. Muy bien, luego el relato nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que sus obras corroboran eso, que las obras de Jesús corroboran que Jesús es el Hijo de Dios. Eso está a partir del versículo 31. En el 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. ¿Y por qué querían apedrear a Jesús? Aquí, y Jesús mira esta escena, mira a estos hombres cogiendo piedras, y no creo que hayan sido piedras pequeñitas, ¿no? Como la piedrita chancada, no debieron haber sido piedras, ¿no? De kilo, no, piedras no sé, de 5 libras, no piedras grandes, ¿no? Y Jesús viendo esta escena, ¿no? Con intenciones
lanzarle piedras para matar a Jesús, él les dice, ¿no? Yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras, o sea, cosas que hice, las cosas que hice. ¿Por cuál de estas obras me apedrean, me quieren apedrear, no? Los judíos les respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia que acabas de dar, por lo que acabas de decir, porque tú eres hombre, pero te haces Dios, ¿no? Y Jesús les respondió, y aquí plantea por qué es que ellos querían apedrearle y por qué es que dicen que Jesús dijo ser Dios, porque cuando Jesús dijo, yo soy hijo de Dios, esto no significaba lo mismo que significa para ti, para mí, ser hijos de Dios, ¿no? Adoptados, somos seres humanos, adoptados por Dios y salvos por gracia. Esto no significaba en Jesús, en ese momento, no significaba eso. Lo que significaba era, yo soy hijo de Dios, yo soy igual que Dios. No, es como decir ahora, yo soy hijo de Carlos. No, Carlos es un ser humano, un hombre, entonces yo también soy un ser humano, soy un hombre, no soy una ballena, un pingüino, etcétera, ¿no? Aunque de repente parezco, no sé qué parezco, pero no soy algo así, soy un ser humano igual que mi papá, de la misma naturaleza que mi papá. Y Jesús al decir yo soy hijo de Dios, lo que está diciendo es yo soy de la misma naturaleza que Dios el Padre. Soy el hijo, pero con la misma naturaleza o la misma sustancia que el Padre. Y esto los judíos entendieron, los que estaban aquí entendieron y dijeron, wow, están diciendo que es de la misma naturaleza que el Padre, que es de naturaleza divina, ¿no? Y por eso está diciendo una herejía, hay que apedrearlo, ¿no? Este es el argumento que ellos lanzaron en estos momentos, ¿no? En este contexto, en esta historia, ¿no? Y lo que dice aquí, y hay algo aquí, un versículo que llama la atención, ¿no? El argumento de Jesús, ¿no? ¿Cuál es el argumento que hace Jesús ante esta amenaza de ser muerto en ese momento y no en la cruz, ¿no? Jesús no se queda allí, sino que él agarra y yo lo veo así, les tapa la boca a estos hombres, a estas personas, ¿no? A estos perturbados, ¿no? Con sus mismas reglas, ¿no? Porque lo que Jesús les va a decir en esos momentos son argumentos bajo la mentalidad de ellos, bajo la forma de pensar de ellos, ¿no? Y Jesús les dice, ustedes tienen esa ley que tanto aman, con esa ley que tanto aman, la cual tanto defienden, yo les voy a demostrar que tengo derecho a decir lo que digo. Y eso les dice Jesús, ¿no? Este es un buen texto para argumentar que la muerte de Jesús eh, o sea, el ser muerto Jesús, o sea, el ser asesinado, el ser condenado a muerte, mejor dicho, por las autoridades, no tuvo razón, no tuvo motivo, no solo delante de la ley justa de Dios, sino ni siquiera tuvo justificación delante de la ley humana. O sea, Jesús fue muerto, fue condenado sin merecerlo, aún delante de las leyes humanas o las leyes que usaban los judíos también. La ley y las obras son dos asuntos que estos judíos defienden y proclaman como su guía rectora, y es con la ley y las obras que Jesús ahora les va a hablar. En base a eso les va a decir, les va a poner su defensa, digámoslo así, Jesús, ¿no? En primer lugar, la ley permite decir a Jesús que él es hijo de Dios. La ley se lo permite, ¿no? Jesús le respondió, ¿no? Y no está escrito en la ley de ustedes lo siguiente, yo dije, ustedes son dioses, ¿no? Y nosotros, claro, se nos paran las orejitas y que la Biblia está diciendo que nosotros somos dioses, ¿no? Y algunos de repente en YouTube, ¿no? Sacan, ¿no? En la Biblia dice que el ser humano, que nosotros somos dioses, ¿no? ¿No? Y de repente han escuchado por ahí, ¿no? Y luego dice, ¿no? Si se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, hijo de Dios soy, ¿no? Jesús aquí está citando el Salmos 82, 1 al 8. Y en ese salmo es donde se dice eso, ¿no?
y dijo, ustedes son dioses, ¿no? Y vamos a leer eso dentro de un momento. Dice, el Señor en algún momento llamó dioses a aquellos a quienes Él les dio autoridad para juzgar, ¿no? O sea, son seres humanos, son personas como tú y yo, pero la diferencia en este grupo de personas, un grupo muy pequeño de personas en Israel, en el Antiguo Testamento, es que Dios les dio como que les hizo sus representantes dentro de Israel. A esas personas le dijo, ustedes represéntenme a mí para que ustedes juzguen sobre Israel, para que ustedes lideren y hagan justicia en Israel. Bajo ese contexto es que Dios les dice, ustedes son dioses, o sea, ustedes tienen autoridad dada de mi parte, ¿no? Pero en este salmo, lo que Dios está haciendo es juzgando a estos, les está reprochando a estas personas y les está condenando a estas personas a las que en algún momento les dio autoridad. Eh, y les dice, ustedes van a terminar sus días sin haber cumplido su propósito. Ustedes van a llegar a morir en su vida sin alcanzar la meta más alta. Van a morir como los príncipes, que nunca llegaron a ser reyes, ¿no? Porque, ¿qué es de la vida de un príncipe? Uno que nace en la realeza, que ve a su papá gobernar, nace como príncipe y nunca llega a gobernar, nunca llega a ser rey, ¿no? Es realmente triste, ¿no? Es triste para el príncipe segundo, para el hijo segundo, ver cómo su hermano mayor se convierte en rey y gobierna y él está bajo ese gobierno, ¿no? Y eso les dice, ustedes van a morir así, como esos príncipes que nunca llegaron a gobernar, ¿no? No van a alcanzar el propósito para sus vidas. Les dice a estos que alguna vez llamó dioses porque les dio autoridad para juzgar y para hacer justicia en Israel. ¿Y por qué lo cita Jesús? ¿No? Estos judíos quieren apedrear a Jesús por decir que es hijo de Dios, ¿no? Mientras que ellos aceptan y aman la ley en la cual dice de personas comunes que son dioses, ¿no? Y aquí está el asunto que Jesús lanza. Ustedes aman esta ley, ¿no? Y está Salmos, está varios versículos. Ustedes aceptan esta ley, pero al leer esto, donde se les dice a personas comunes, a quienes Dios les dio autoridad, pero se les dice a estas personas, ustedes son dioses, son hijos de Dios, ustedes no rechazan este texto. Ustedes no reclaman a Asaf. Asaf fue quien escribió estos versículos, Salmos, que es una poesía, por cierto, ni siquiera es una profecía o un relato bíblico, sino una poesía que es más simbólico. Ustedes no rechazan a Asaf, quien escribió estos versículos, no rechazan esta escritura en donde dice, no, a estas personas ustedes son hijos de Dios. En cambio, a mí sí lo rechazo, sí me rechazan, mejor dicho, ¿no? Hay una contradicción en estos judíos que quieren apedrear a alguien que dice algo que otro también lo dice en esta ley que ellos aman, que es la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué condenar a Jesús, pero aceptar este salmo? Es el primer argumento que lanza Jesús. Como dije, de acuerdo a la forma de pensar de estos varones que estaban acusando a Jesús. El otro argumento es que sus obras demuestran que es hijo de Dios. Las obras de Jesús demuestran esto. Y él lo dice, ¿no? En el versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero sí las hago. Crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, ¿no? No hay peor ciego, como se dice, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Estos judíos no querían reconocer lo que Jesús hacía, porque las personas que veían las obras de Jesús y reconocían esas obras, la conclusión era una sola, ¿no? Que Jesús es el Mesías. No hay otra. El ciego, al experimentar esta obra, creyó en Jesús como el Salvador. Los padres del ciego también creyeron en Jesús como el Salvador y mucha gente, ¿no? Pero estos no querían reconocer esta verdad, ¿no? Esta realidad, que este argumento palpable, ¿no? Visible que el Señor les estaba presentando. Hoy también es así. Hay un tercer argumento, que acá, no sé, no, Jesús no lo presenta como argumento, pero
Juan, quien escribió este evangelio y relata este suceso, presenta otra cosa que también nos sirve como argumento para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios de la misma naturaleza que el Padre, aunque no son la misma persona, y que Jesús es el Salvador, ¿no? Juan el Bautista, ¿no? Es un reconocido profeta por estos judíos que acusaban a Jesús. Por estos, o sea, ellos aceptaban y reconocían a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Bueno, Juan el Bautista dijo, Jesús es el Hijo de Dios también, ¿no? Dice en el versículo 41, y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad, y muchos allí creyeron en él. Y es cierto, Juan el Bautista lo único que hizo es predicar el bautismo del arrepentimiento, no hizo ningún milagro, no hizo ninguna señal como Jesús sí. Y la gente miraba y decía, es verdad. Juan es un reconocido profeta por nosotros, un reconocido por estos hombres que quieren apedrear a Jesús, pero no hizo obra. Pero Jesús sí las hace, estas señales que demuestran que él es el enviado de Dios. Y lo que dijo Juan de él es verdad entonces, ¿no? ¿Qué dijo Juan? Voy a leerles Juan 1:29 en adelante. Dice, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo primero que dice Juan. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero continúa en el versículo 30. Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. O sea, viene después de mí, pero él es antes de mí. Y está hablando de la eternidad. Dice, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Más importante, pero también es referente a la eternidad de Jesús. Continúo leyendo el versículo 31 de Juan 1. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Versículo 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto es algo más que dijo de Jesús, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y lo último que dice en el versículo 34, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y este es el tercer argumento que encontramos en este relato, de que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto, Jesús es divino, Jesús es de la naturaleza misma del Padre, Jesús es Dios. Como Dios, Jesús tiene el poder de limpiar y restaurar tu vida. Así como este templo que fue restaurado, que fue limpiado en algún momento, de manera simbólica, en ese momento. Ahora Jesús vino a la tierra, entregó su vida en la cruz, ofreciéndose como un sustituto para recibir la condenación en lugar nuestro y dándonos a aquellos que entregamos nuestra vida, aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él restaura nuestras vidas y quita el vacío de nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias, porque tu palabra nos muestra, Señor, una vez más, quién es Jesús. Jesús es el Salvador eterno. Es aquel que entabla o ofrece entablar con nosotros una relación personal, directa, verdadera. Jesús es aquel que nos conoce mejor que nadie y sabe mejor que nadie qué es lo mejor para nuestras vidas. Jesús es aquel que nos da la vida, nos salva de una vida de destrucción, de una vida vacía, y nos da una nueva vida. Lo cual implica que reconocemos nosotros que Jesús es nuestro Señor, es aquel que dirige nuestras vidas, aquel bajo el cual nosotros nos sometemos y le decimos, Señor, guíame, quiero hacer tu voluntad y ya no la mía. Y es Él quien restaura las vidas. Él es quien quita el vacío
que hay en cada vida, llenándola con propósito, con el propósito por el cual nos ha creado, y también llenándonos de todo lo bueno que podemos recibir de parte de Él, de la presencia del Espíritu Santo, de la santidad, y también con fuerzas para seguir adelante. Y te damos gracias, Señor, por eso, por aquellos que ya te conocemos, porque la obra de Jesús es completa y maravillosa y progresiva, que va creciendo a medida que nosotros nos dejamos llevar, mientras que le conocemos personalmente. Y te pedimos por aquellos que aún no le conocen, para que entreguen su vida a ti, Señor. Entreguen su vida a Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.